agricultor depende mucho de los almacenes de insumos. El técnico prácticamente es el vendedor de los insumos y no depende más del técnico ni de las entidades. Entonces va a preguntar, yo tengo este bicho, yo tengo esta enfermedad, entonces llega el vendedor y dice, el caso por ejemplo en Pasca con el que trabajamos en las abejas, hay 16 almacenes de insumos ahí en un pueblito pequeño donde hay más almacenes de insumos que cafeterías. Entonces, eso pues ya da una idea de cómo está la agricultura. La otra es, por ejemplo, el agricultor de varios años ya es reacio a cualquier cambio. Entonces, yo he venido sembrando papas tantos años, 30, 40 años, y pues si usted no me va a mí explicar nada, entonces reacio frente a eso, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que hemos visto, porque reacios al cambio, porque yo estoy trabajando también en productos y insumos agrícolas, entonces estoy trabajando con los hidrolatos, con la parte de hongos, con bacterias, para poder ir entrando poco a poco frente a ese campo, que es la agricultura del futuro, está ahí, ¿no? Sí, pero cambiando esa mentalidad exclusivamente. El agricultor y el empresario, pequeño empresario, siempre está enfocado a utilizar plaguicidas para todo, entonces con ellos combaten todo y eso ha pues acabado prácticamente el suelo en muchas zonas, todo eso, la parte de los suelos que están totalmente estériles gracias al abono, a los químicos que estamos aplicando. Entonces eso, y pues a veces, por ejemplo, el caso aquí en La Calera, se iba a trabajar en la parte de apicultura también, entonces había unos productores de papa y ellos son los mayores aplicadores de químicos. Entonces, pues las abejas, frente a eso, pues no hay nada que hacer. Estamos hablando de 3-4 kilómetros más o menos de distancia entre una producción agrícola con plaguicidas a una instalación de abejas. Entonces, eso, pues por eso en la parte central aquí de la sabana de Bogotá a veces se dificulta eso. Nosotros trabajamos con el proyecto de abejas, con una organización que se llama FENAPICOL, que yo hago parte de eso, también soy el director técnico, y se hizo este proyecto con la CAP, la Corporación Andina de Fomento, y se hizo la parte inicial, el diagnóstico de la zona del páramo de Sumapaz, trabajando en la zona rural de Bogotá, en la localidad 20, y trabajamos Cibaté, Pasca, todo ese sector, entonces toda la zona del páramo, y entiendo para lo que hemos hablado como una fuente de ingreso en la parte ambiental y la parte de recuperación del páramo. Es que en esta zona, por ejemplo, Cibaté, que es una zona productora de fresa, la gente está subiendo a 3.000, casi 500 metros cuando la cota es a 3.000 y pues si no han tenido ningún control. Entonces ellas cada día van avanzando más y en la parte de Pasca, que es una zona productora de papa, la gente ya pasó de los 3.400 también. Entonces ya están acabando completamente la parte del páramo, la fuente de agua. Entonces yo he hablado sobre eso. Si ustedes están destruyendo en futuro, pues no van a tener agua de ninguna parte. Sí, entonces esa parte pues es fundamental. Entonces hay pues algunas empresas que están trabajando y ya se está hablando sobre eso, en el cambio de mentalidad en la parte de plaguicidas, de los plaguicidas hasta los insumos, ¿no? Y está dando excelentes resultados en la parte de aguacate, en la parte de arándanos se está trabajando, porque pues para poder exportar tiene que uno meterse al campo internacional, que son la agricultura orgánica, y trabajar con bioinsumos, para eso, si no, pues Colombia no tiene futuro frente a la aplicación. Yo que trabajé también con flores, con los floricultores de la sabana, entonces ellos eran los más reacios a la parte de los químicos, y sin embargo ya investigaron y hicieron criaderos de algunos microorganismos para poder combatir las plagas y las enfermedades, que eso es un adelanto ya grande en los floricultores. Entonces se ve en las empresas, sí se ve un cambio, pero en el agricultor raso todavía es muy renuente a los cambios. Como le digo, pues que la técnica la manejan los
los almacenes de insumos, y ese es el asistente técnico y ese es el que les da todas las recomendaciones. Entonces, sí, cuando iniciamos, por ejemplo, a hacer pruebas en los floricultores, trabajando con bioinsumos, los mismos agrónomos de ahí de la zona aplicaban plagas en las áreas de investigación para poder dañar la investigación y decir que eso no sirve. Entonces, Dios mío, qué pelea, con mafias. claro, porque pues, gran parte de los agrónomos bebían de esos amuletos que le dan a algunos insumos sobre eso. Las comisiones y todo eso. Claro. Sí, entonces por eso a veces en algunos casos en la costa nos llamaban no los agrónomos, sino los plagueros. Sí, porque pues solamente es a controlar plagas, pero no se ve todo el contexto general de eso. Sí. Entonces solamente aplique y en base a las ventas que tenía, pues le daban su comisión. Entonces eso, pues entre más venda, más, pero sin tener en cuenta el daño que está haciendo. Entonces muchos colegas en este momento se han dado cuenta el daño que hicieron en el transcurso de su vida laboral, ¿sí? Y tratando de corregir ahora a ver qué se puede hacer frente a eso, ¿no? Es un componente de lo mismo. Por ejemplo, utilizamos, para control de plagas, los repelentes hacia las plagas. Entonces, por ejemplo, hay de olores fuertes o sabores diferentes, el caso del ajo, el ají, todo eso. Entonces se hace aplicaciones y la plaga, al ver ese olor o ese sabor, inmediatamente se corre de ahí. O se mete, por ejemplo, también que se llama plantas para atraparlas. Entonces las plagas van a comer allá y no comen en el cultivo. Eso se utilizaba en flores también, se hace un surco con esas plantas para captar la atención de las plagas y pues baja la intensidad sobre eso. La otra, por ejemplo, se trabaja con microorganismos, en el caso de bacterias y en el caso de hongos, ¿sí? Porque los hongos pueden ser dañinos y pueden ser los fuertes buenos también, que se utiliza para eso. Entonces se utiliza todo eso, esa combinación de las hidrolatos y se trabaja también, por ejemplo, en la parte de fertilización con el compost, la preparación. Entonces, para eso los desechos que antes eran basura, que la gente los utilizaba, se los recicla, se está utilizando y se está aplicando en la recuperación de suelos y todo. Entonces, para bajar la fertilización también, que con químicos se la hace con los abonos orgánicos, que se llaman en este momento, ¿no? Entonces, todos los estiércoles en este momento, de todos los animales, hasta del hombre, se está utilizando para fertilizar los cultivos. Entonces, todo eso es parte de lo que se viene hacia el futuro en ese sentido. Claro, pues la utilización que se le puede dar también, por ejemplo, al gusano blanco, en el Ecuador lo preparan como parte como alimento para alimento humano, alimentación humana, ¿no? Y se utiliza, por ejemplo, el aceite que produce como para proteger la piel. Entonces muchos agricultores, por ejemplo, cogen el gusano blanco y le hacen que se reseque la piel. Entonces, son parte de las utilizaciones que el mismo campesino va aprendiendo y utilizando también, ¿no? El papero y el fresero, por ejemplo, son consumidores altos de químicos. Entonces ellos no producen comida, sino que producen dinero. Sí, entonces a ellos no les interesa, por ejemplo, hacer aplicaciones de plaguicidas y al día siguiente a mandarlos a mercado, cuando tienen un tiempo de duración del químico que es peligroso para los humanos. Entonces ellos no están pendientes de eso, ¿no? Y las contaminaciones en las fuentes de agua y todo eso en la parte del aire, todo. A los pobres trabajadores, por ejemplo, no se les da los elementos de protección tampoco. Entonces, en eso, por ejemplo, yo hice capacitación en los floricultores, en eso, para la utilización. Pero en el campo no, la gente no utiliza ningún elemento de protección con categoría 2, 3. Si ya está enferma este aplicador, pues consiguen otro y entonces esto no conduce a nada, no tiene ningún tipo de protección en sus aplicadores. Y la otra, por ejemplo, en la parte de las abejas, vimos que hay un mito que el temor que tienen los agricultores a que los pique y que les maten los animales. Entonces dice, eso me acaba las caballos, me mata a los perros, ¿sí?
como pues a través de la prensa a veces había por ahí alguien que se metía imprudentemente a unas colmenas, pues lo picaban, entonces le producía un daño, pero eso le daban un despliegue grandísimo a los medios de comunicación y eso se cogen de así. Entonces yo no, los agricultores dicen, yo no hago porque me va a matar así, me ataca y pues todos los otros tienen unos controles que uno maneja en la parte de agricultura, ¿sí? con el polisombra y las distancias hacia los sitios que se presentan de riesgo. Entonces todo eso se va metiendo, entonces ya por ejemplo ya se ha ido trabajando, ya van aceptando, pero como le digo, los agricultores grandes productores de papa y de fresa, pues porque ellos ya tienen su mecanismo y ya están trabajando sobre eso. Por eso en esas zonas se vende más insumos agrícolas que las cafeterías. Pues. Y yo hice parte, por ejemplo, del Consejo Nacional Seccional de Plaguicidas. Ahí pues se reúnen todas las entidades, los que producen, los que aplican, los aplicadores, todas las entidades. Y pues y dentro del Ministerio de Salud, que era el que coordinaba eso, tenía desconocimiento total cuáles son los insumos que se aplican y cuáles son los prohibidos y cuáles los orgánicos. Había un desconocimiento total, entonces uno no tenía información sobre eso. Entonces, y pues el Consejo de Plaguicidas, que debía ser el regulador de eso, desapareció. Que es la entidad que está... Entonces no hay un mecanismo de esos, pues cada uno hace lo que quiere. Entonces se han vuelto a utilizar productos y... Entonces el caso del DDT, por ejemplo, que está prohibido a nivel mundial, entonces querían nuevamente aplicarlo porque tenían unas bodegas en el Codazzi, en el Cesar, y querían volverlas a aplicar en ese momento. Entonces cuando eso se ve que entra en toda la cadena, el DDT entra en toda la cadena, desde el suelo, la planta, el animal, y el animal, cuando el caso de las vacas productoras de leche, el animal lo consume y va, en la leche va el componente, el DDT.